Bueno, pues sí. Como quienes me conocen y quienes puedan seguir esto, me conocen, saben que he sido sacerdote. Y entonces creo que tienen también ellos razones para decirme, bueno, ¿y qué fue de aquello? O sea, ¿tú sigues siendo cura o no? Bueno, entonces, yo dejé de ser cura después del exilio de forma, diríamos, oficial. Vamos a ver. Y yo y otros como yo, cuando nos hicimos curas, cuando fuimos al seminario, éramos unos chavales. Lógicamente, nos fuimos haciendo hombres y nos fuimos construyéndonos al mismo tiempo que este pueblo, pues viendo unas cosas, viendo otras, viendo diversas salidas a nivel profesional, es decir, viendo, oye, hay unos que se casan, otros que no se casan, tú estás en el seminario, te exigen el celibato, bueno, tú vas dando esos pasos y yo, la verdad, que hasta que me hice cura, a partir de los 18 años, yo sí creía que mi vocación era ser un servidor de este pueblo, y en este caso a través de la Iglesia. Y yo cuando fui al seminario nadie me dijo, ni me llevó. Yo le dije a mi ama, a mis 12 años, ama, en la cocina de allí de Magdalena Oeste, era monaguillo, yo quiero ser cura. Pues no vas a poder ser, porque ¿cómo vas a pagar la carrera? Y pues yo quiero ser cura. Y bueno, pues hablaron con los curas y al final pues entré al seminario. Bueno, y digo que a los 18 años yo me reafirmé en que quería ser cura. Y desde el primer momento, ya a esos años, tenía la preocupación política y la preocupación social. Por los contactos que tenía entonces, por la gente con la que hablaba. Y mi idea era llegar a ser cura y estar con los más pobres, y estar con los de abajo. Hasta el punto que pedí, y creo que Imanol Olavarría también, ir a la zona minera para trabajar allí, incluso trabajar de cura obrero, para estar con los más explotados. Bueno, ya llegó esa situación y desde el primer momento nos comprometimos con la vida de este pueblo, con la vida de los trabajadores, con la vida de los más explotados, y desde el primer momento fuimos conscientes de que la iglesia en la que estábamos era una iglesia cómplice tanto con el sistema capitalista como con el sistema político, con el franquismo. Y entonces, pues había que luchar en todos esos frentes. Y en ese ser consciente de todo eso, pues me encontré con Perico Solabarría, Perico Berrio y otros, como hemos dicho antes, y es cuando empezamos las luchas más fuertes a nivel de clero en Euskadi, en los años en que no salimos del seminario, en los años 66, 67, 68, 69,
pues son los años de más actividad que van parejos a la aparición de ETA y que por tanto estamos implicados en toda esa situación política, social. Entonces yo suelo decir que quisimos cambiar a la Iglesia, para ponerla al servicio de los intereses de los trabajadores, de los oprimidos, de los explotados, de Euskadi, del pueblo vasco, del pueblo trabajador vasco, de Euskal Herria, de la cultura vasca, etcétera, etcétera. Pero la Iglesia nos cambió a nosotros, porque nos fuimos dando contra muros. Entonces nosotros, yo como otros compañeros seguro, quisimos cambiar la jerarquía de la Iglesia oficial, pero nos encontramos con muros por todos los lados y hacíamos una acción, hacíamos otra y la Iglesia seguía siendo cómplice y seguía haciendo lo que hacía hasta siempre. Y entonces la Iglesia, que no pudimos cambiar, porque ahí sigue con los de siempre, con los grandes, con el poder económico, político, nos cambió a nosotros. ¿Y cómo nos cambió? Pues que nos dimos cuenta de que la única forma de servir y trabajar por este pueblo, por esta clase obrera, es meternos por los caminos por donde anda esa gente, por donde anda ese pueblo, en sus asociaciones, en sus grupos, en sus proyectos, y era la única forma, la forma más eficaz hoy, por lo menos, de servir a los intereses por los que también luchábamos y trabajábamos dentro de la Iglesia. Entonces, algunos dirán, ¿y tú crees en Dios? ¿Crees en la Iglesia? ¿Qué crees? Bueno, pues creer en Dios, no me meto en ese tema tan serio, porque no me considero tan importante y tan serio y tan inteligente como para negarlo como mucha gente niega. No me preocupa si existe o no existe. Yo creo en el hombre, creo en la mujer, creo en los pueblos, creo en su identidad, creo en su evolución. Y yo sí creo en el Evangelio de Jesucristo, en el que siempre he creído y sigo creyendo, pero no creo en esta Iglesia que siempre ha sido y sigue siendo cómplice del poder económico y político. Y soy feliz. Entonces, yo creo que la Iglesia mucho tendría que cambiar para que los pueblos de alguna forma la respeten. La Iglesia, mientras no cambie su nacional catolicismo, mientras no cambie su ánimo patriarcal, su aversión a la mujer, mientras no esté abierta a que la mujer ocupe los lugares de los hombres en la Iglesia, mientras no libere a los curas de su celibato, mientras siga siendo lo que es, creo que tiene poco futuro.